se lo he dicho a Balmaseda, pues me dice, mira, ya tienes ahí a Vicente, ¿no? Y sí que parecía una buena vuelta hasta que he hecho pues esos dos bogies seguiditos en el 18 y en el 1, ¿no? Pero bueno, buena sensación para mañana, ¿eh? Que es un poco mi arma débil el pad y hoy he acabado... He fallado el último que era para 8, que tenía un pad de 2 metros y poco, pero la verdad es que a gusto con el pad. Fundamental. Cuando has salido, Vicente Ya estaba con 10. ¿y eso te ha condicionado un poco? Pues yo creo que he salido un poco más a tope un poco por eso, porque he visto que tenía poco que perder y tenía que lanzar. Si salía al principio bien, pues bueno, tenía opción de... Yo no sé si de llegar, pero bueno, por lo menos ponerme a esos 2 o 3 golpes para mañana. Y mañana, pero bueno, hay mucha gente por detrás, hay 4... Por detrás nuestro creo que está Cañizares, ¿no? Con 6, y luego ya no sé lo que hay, no sé si es 4 o 5, no lo tengo muy claro. Pero bueno, este campo ya sabemos que si juegas bien al golf, puedes hacer una vuelta como la que ha hecho Vicente y desde atrás te puede coger, lógicamente. Mañana lo dejamos todo al pad también, como decías. Hombre, hay 3 golpes de colchón, dejamos mucho al pad, lógicamente, igual por el lado de Vicente, que para hacer 8 menos he tenido que meter bastantes buenos pads, y lógicamente en mi caso pues más de lo mismo. El pad al final es el que decide